Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, y en el vídeo de hoy vamos a explicaros unas cositas. Ya me perdonáis por el audio, pero es que literalmente se me han roto los dos micros que tenía. Me acabo de dar cuenta ahora, voy a pedir unos y a ver lo que tardan en llegar. De momento, pues bueno, espero que lo escuchéis lo mejor posible, con un poquito de eco. Pero bueno, no pasa nada, formatos distintos de vídeos, pero con el mismo objetivo, aprender y enseñar. Bueno, hoy os voy a traer varias cositas, entre ellas el skimmer más pequeño que he probado yo y que, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Ahora especificaremos un poquito sobre todo esto. Vamos a ver skimmers de superficie de marca, skimmers normales, pipa de cristal, de acero inoxidable, un poquito de todo para explicarlo. Así que quedaros con nosotros hasta el final del vídeo si queréis ver por qué utilizaría yo un skimmer de superficie y sobre todo para qué se utilizan, por qué y cuándo hay que utilizarlos. Vamos allá. Bueno, mirad, he quitado el skimmer de superficie en este acuario para que veáis el biofilm, esa maldita capa blanca que se puede apreciar en prácticamente todos los acuarios. Por lo menos acuarios plantados ya de un cierto nivel y acuarios donde no interesa que la superficie del agua esté rompiendo continuamente, bien sea por el filtro, bien sea por un aireador, por lo que sea, ¿vale? ¿Por qué no estamos con estos acuarios? ¿Por qué no rompe la superficie de nuestros filtros en estos acuarios? ¿Por qué no ponemos las flautas de nuestros filtros para que rompa la superficie? Muy simple. Cuando un filtro rompe la superficie, el CO2 que estamos inyectando en nuestro acuario, ¿vale? Que aquí se acaba de encender la luz y todavía no está saliendo, pero bueno, el CO2 que inyectamos en nuestro acuario desaparece del agua y se transfiere a la atmósfera. Entonces, lo que interesa en este tipo de acuarios, ¿vale? Acuarios densamente plantados, acuarios ya con un cierto nivel, ¿vale? Es que el CO2 se nos quede dentro, en la columna de agua, para que las plantas lo puedan aprovechar y estas pues ya generen el oxígeno. Por lo tanto, no haría falta que estuviese continuamente la superficie del agua rompiendo. Por eso es importante que usemos los skimmers de superficie para quitar toda esta película, que esto sí que no es beneficioso. Como podéis ver ya a simple vista, esto, aparte de feo y antiestético, puede generarnos algún problema. Para empezar, la luz. Nos gastamos un dineral en luz y tenemos un biofilm que ya de por sí impide en cierto modo que atraviese ya esta primera barrera. Entonces el biofilm nos sirve de primera barrera contra la luz, por lo tanto no es bueno por eso. Luego impide también el intercambio gaseoso, siempre tiene que tener un acuario un cierto intercambio gaseoso para su salud y la estabilidad, y pues ese biofilm impide un poquito eso. Entonces esos son los tres principales inconvenientes que se crean en nuestros acuarios con ese biofilm. Para ello están hechos los skimmers de superficie. Mirad, en este acuario, por ejemplo, tenemos más movimiento superficial, pero, como veis, por las partes más alejadas de nuestro filtro no tenemos tanto movimiento, entonces el biofilm pues se nos acumula por ahí. Entonces, para eso, por ejemplo, aquí tenemos nuestra salida que nunca rompe la superficie, en el otro extremo pondríamos nuestro skimmer de superficie que pondremos, ¿vale? Entonces, para eso lo utilizamos. Ahora bien, eso lo tengo que replantar. Ahora bien, ¿esto es necesario en todos los acuarios? Obviamente no. En acuarios donde no hay inyección de CO2 podéis poner directamente que nuestras flautas rompan superficie y ya está. Ahí se acabaría todo el tema. No haría falta inventar nada más. Como veis, sería así de fácil. Pero en acuarios ya donde inyectamos CO2, siempre en el 100% de los casos yo utilizaría un skimmer de superficie, y para eso estamos aquí, porque yo he probado muchos. Y os voy a enseñar, para mi gusto, cuál es el mejor skimmer de superficie para acuarios pequeños que yo he probado. Y ojo, si tenéis alguno más me lo ponéis aquí en los comentarios, que me gustaría probarlos, y cuáles no son los más adecuados. Vamos allá, voy a explicaros un poquito más. Bueno, varios modelos de skimmers de superficie. Por un lado tenemos los de cristal, que estos son muy utilizados en paisajismo. La verdad es que muy bonitos, no te dificultan observar las plantas que detrás de ellos, no afean tanto el conjunto, pero tiene una pega, hay que estar limpiándolos constantemente. Yo este que me he pillado me ha costado 20 euros, tanto esto como esta pipeta. El conjunto me ha costado 20 euros, os dejo por aquí el enlace por aquí abajo, y la verdad es que, oye, para montajes así de paisajismo nos va a venir muy bien. Luego están estos de acero inoxidable, que tienen las mismas ventajas que esto, pero esta tiene una ventaja más. Aparte que no se rompe, ¿vale? No se rompe, esto es irrompible. No hay que estar haciéndole la limpieza todas las semanas con el mantenimiento de acuario, porque no se va a ver, ¿vale? No se ve la parte fea de las algas que se crean aquí. Entonces, bueno,
Es útil, la verdad. Aparte de esto es infinito, inmortal. Es una de las ventajas. Luego, aparte hay de otros materiales que evitan que se pueda romper tan fácilmente, como es el policarbonato y tal. Pero bueno, el policarbonato lo malo que tiene es que se raya con mirarlo y antes o después se acaba poniendo blanquecino, lo cual es bastante feote. Luego están los típicos skimmer internos que se colocan dentro del acuario, que son estos, que bueno, ¿me gustan? Sí, me gustan bastante, pero para acuarios grandes. ¿Qué quiero decir con esto? Yo estos skimmers no los utilizaría para acuarios más pequeños de 150 litros porque es un mazacote así de grandecito, ya cuando le ponemos la caperuza de arriba, y se nos queda un poquito mazacote dentro del acuario. Entonces, para acuarios de más de 150 litros, esto es una maravilla. Lo que mejor funciona, de verdad, 100%. No solo Heim, Azo también tiene, Sunsun también tiene, hay chinos, hay Japón, lo que queráis, ¿vale? La marca que queráis. Yo tengo este porque es el que me he comprado, porque es el que tenían en la tienda de aquí de mi ciudad. Estos, ¿para cuándo lo utilizaría? Este que tiene, por ejemplo, diámetro de 16, obviamente para acuarios muy grandes. Mirad, si vamos al acuario pequeño, para que veáis el tamaño de esta pipeta, lo que nos afearía el conjunto. Mirad, chicos, esto como que no lo vamos a meter, pero para acuarios grandes la verdad es que es una muy buena solución y para mi gusto bastante estético. Ya os digo, también tenéis el enlace de cuando me la compré ahí abajo, que la verdad es que, oye, muy buen funcionamiento y aparte es regulable el tema del esquimado y tal. Como veis, esta de cristal, que ya es para diámetros de 12, es mucho más bonita, mucho más estética, pero en acuarios pequeños, por ejemplo, este acuario tiene 40 centímetros de altura, creo, 40 o 35 centímetros de altura, no me acuerdo muy bien, pero aquí tiene una pega, se me queda grande, ¿vale? Entonces, si yo lo pongo a una altura tal que así, que es como yo lo quiero tener, ¿veis? No me estaría haciendo un esquimado correcto en la superficie, entonces, obviamente, no me sirve. Entonces dije, vale, esta sola leche para acuarios un poquito más mayores, un poquito más grandes. ¿Podría ir más para abajo? Sí, pero entonces estaría chafando a mis plantas y casi que no me gusta la idea. Entonces dije, bueno, yo necesito un skimmer de superficie sí o sí, necesito uno. Y un día, trasteando por Instagram, que también tenemos Instagram, por cierto, me di cuenta de una cosita. Un skimmer minúsculo. Vamos, ínfimo. Y dije, eso lo tengo que probar. Y es que es este skimmer, ¿vale? El Neo Skimmer de la marca Aquario, que la verdad es que, oye, me llegó y dije, bueno, vamos a probarlo. Lo instalamos y dije, bueno, esto es difícil de configurar. ¿Por qué digo difícil de configurar? Es difícil de ajustar, ¿vale? Para que funcione correctamente. Lo que no nos interesa en un skimmer es que trague burbujitas, nos generen burbujitas en el acuario de oxígeno y demás, porque al final estamos removiendo y perdemos CO2. Entonces, regulándolo, que se puede regular bastante bien, al final conseguí pillar el punto. Es algo complicado regularlo, es una de las cosas malas que tiene este mini skimmer. Es algo complicado, pero una vez que lo regulas funciona muy bien. Pero ojo, con una salvedad, no es apto para todos los acuarios y no es apto para todos los públicos. ¿Por qué digo esto? Porque es muy útil en acuarios donde el nivel de agua siempre es estable. En el momento que baja aproximadamente de medio a 1 centímetro, ¿vale? 1 centímetro o medio centímetro, empieza a entrar aire por aquí y nos empieza a meter aire atmosférico a nuestro acuario y empezamos a tener pérdida de CO2. ¿Por qué digo esto? Porque es muy importante tenerlo en cuenta. Yo no he tenido problemas, yo no tengo rellenador automático, ¿vale? Que siempre me mantenga el nivel a raya, aunque eso sería lo óptimo con este skimmer y su funcionamiento sería de 10 y de cine. Yo no tengo rellenador automático todavía, pero he conseguido que vaya bien pues rellenando todos los días el poco agua que se me evapora en el acuario. La verdad es que con eso no he tenido problemas. Es el único truco que os tengo que decir. Estaréis viendo en pantalla todas estas cositas, ¿vale? La regulación es muy simple, simplemente tenéis que jugar con la altura de este palito, introduciéndolo más ahí para restringir el paso del agua o menos, y ya está. Esto es muy sencillo, os digo, cuando llega os ponéis a trastear y vais a ver que es muy fácil conseguir la regulación. Una vez que lo tenéis todo bien ajustadito, la verdad es que esto retira el biofilm de cine. Este, bajo mi punto de vista, 12 euros, es sin duda alguna el skimmer de superficie mejor que yo he podido encontrar para un acuario así de pequeño. Ojo, obviamente para acuarios lo recomiendo para un acuario de máximo hasta 60 litros. Esta talla, la M, no sé si habrá más talla, yo me cogí esta, la M. ¿Por qué digo esto? Porque por encima de los 60 litros esto se queda corto, ya lo digo yo. Entonces, para acuarios superiores a 60 litros, yo me iría sin duda alguna a por una pipa de cristal, ¿vale? Un juego de pipas de cristal con su skimmer y tal, totalmente regulable. Aquí abajo,
una maravilla. Esto lo utilizaría para acuarios de hasta 150 litros, más o menos. Estas nos irían bien. Luego para tamaños superiores nos pillamos aquí este mamotreco de acero inoxidable, irrompible, y que nos va a servir para toda la vida. También están en pequeña de acero inoxidable, ya es cuestión de gustos. También están en cristal en grandes, es cuestión de gustos, del tiempo que tengáis para hacer mantenimientos y demás. También hay opciones, mirad, tengo por aquí este filtrito de mochila que tiene sus skimmers de superficie y tal, pero bueno, eso ya es un filtro directamente, no queremos añadir filtros. Y ahora está la otra opción, que son este tipo de pipetas que te crean un vórtice en superficie, te crean un ligero movimiento superficial, que no llega a ser rotura de agua, pero bueno, hay gente que me va a decir, no, pero si es que si pones en superficie para que te cree el vórtice, te acaba succionando todo el tema del biofilm. No, yo lo he probado mucho, tanto estas como otras, y no llega nunca a ese vórtice, a aspirar todo el biofilm y a quitarnos ese problema. Entonces, recapitulando, bajo mi experiencia, bajo mi punto de vista, como siempre os digo, yo haría lo siguiente. Acuarios pequeños, desde 0 hasta 60 litros, esto es la leche. O sea, la leche por 12 euritos, una maravilla. Comprarlo donde queráis, no sé en qué tienda lo venden. Yo me lo compré en una de Valencia. Para acuarios un poquito mayores, esto. Para acuarios un poquito mayores, nos iríamos a pipas de 12 con su skimmer de superficie, una buena pipa de salida, bien en cristal o bien en acero. Para acuarios de más allá de 150 litros, nos iríamos o a por pipas de acero inoxidable más grandes o por de cristal más grandes, ya en función de lo que queráis, o bien a por este tipo de skimmers que para mi gusto son lo mejor. Estos, por ejemplo, en peces los podéis comprar, son una pasada, una maravilla, y ya os digo, no vais a arrepentir. Esto también dura para toda la vida, depende de la marca que compréis, claro está, pero de verdad, en acuarios grandes no se nota prácticamente que está, aparte lo podéis enchufar 2 horitas al día, 3 horas, y ya con eso os olvidáis. Estos tienen una pega, es que a veces si el agua baja mucho, puede empezar el filtro a tragar aire y se nos puede cebar el filtro, hay que llevar también cuidado, ¿vale? Pero bueno, más o menos son las cositas. Os quería hacer este vídeo para mostraros un poquito cómo estoy yo con mis skimmers de superficie y cómo lo estoy haciendo, y a día de hoy la verdad es que favoritos, obviamente por estética, estos. En acuarios pequeños, indiscutible, o sea, indiscutible, esto. En acuarios grandes, evidentemente, no hay más. Ya veis, gente, si os ha gustado el vídeo, ¿qué tenéis que hacer? Como siempre os digo, le dais like al vídeo, suscribís al canal, le dais a la campanita para seguir todas nuestras notificaciones y los vemos muy pronto en un nuevo vídeo aquí en Aquarius 4K. Hasta entonces, sed felices, gente. Adiós.